a hablar, hermanos, de un atributo que no suele ser, incluso no es clásicamente categorizado como un atributo como tal, pero sin lugar a dudas en la palabra del Señor encontramos ciertos rasgos y aspectos que nos llevan a pensar de que sí estamos hablando de un atributo y en realidad son dos muy relacionados. Vamos a hablar esta noche de la paz y el orden de Dios, de la paz y el orden de Dios. Entonces vamos a partir dando un versículo, ¿cierto? Déjeme buscar, yo los tengo acá anotados en el celular. Primera, primera de, primera de Corintios 14:33. Recuerden, estamos hablando de la paz y el orden. ¿Qué dice Primera de Corintios 14:33? Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Como les adelanté, no es una clasificación habitual el considerar la paz como un atributo, pero dada cierta la evidencia bíblica, parece también justo clasificarlo como un atributo. Tal como dice el texto con el cual hemos comenzado, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El contraste cierto que utiliza este texto es justamente la palabra confusión, que en su original griego significa, valga la redundancia, confusión, intranquilidad. Eso significa, y es llamativo, ¿cierto? Porque cuando usted recuerda a qué está refiriéndose el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios 14, se va a recordar que está en todo el contexto de los dones espirituales, que prácticamente comienza en el capítulo 12. Entonces 12, 13 y 14 está hablando el apóstol Pablo de lo mismo, y aquí ya en el 14 se está acercando a su conclusión y respecto de un desorden, ¿cierto?, que había en Corintios. El apóstol Pablo en este capítulo 14 llama a los corintios al orden, ¿cierto? Y una de esas cosas, ¿cierto?, que está refiriéndose era el orden, por ejemplo, en el cual se profetizaba en ese contexto. No podía ser de manera improvisada ni desordenada. Por eso es que el apóstol Pablo, en este sentido y en este versículo que acabamos de leer, dice claramente que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora, esa es muy llamativo porque cuando dice que Dios es Dios de paz, se está refiriendo a algo que debe ser también implementado en la iglesia. No había paz, no había orden en la iglesia de Corintios. Y entonces era necesario que ellos como iglesia también manifestaran este atributo. Recuerda que hemos hablado de los atributos comunicables. Bueno, la paz y el orden es un atributo comunicable y todo parece indicar que en el caso de los corintios ellos no estaban, ¿cierto?, manifestando este atributo en su culto. Muy por el contrario, había desorden, había confusión. Yo recuerdo siempre, mi familia lo sabe, eh, siendo muy niño, mi madre me llevó a la iglesia y una de las cosas que a mí me asustaba de ir a la iglesia, lo tengo que decir con honestidad, era que en determinados momentos yo estaba sentado muy tranquilo y de la nada una hermana se paraba y daba unos gritos así estrepitosos, unos gritos agudos así, pero supuestamente atribuyendo a eso una manifestación de tipo espiritual. Y, y la verdad yo quedaba muy asustado con eso, siendo muy niño, y debo confesarlo también, de niño era muy miedoso, le tenía miedo a la oscuridad, a un sinnúmero de cosas. Eh, Fue una de las razones del por qué no me sentía cómodo muchas veces yendo a la iglesia, porque tenía este temor de estar sentado cerca de esta hermana y que de la nada saliera ese grito, ¿cierto?, terrorífico, donde yo creo la mitad de los hermanos quedaban pegados en el techo del grito. Eso es un ejemplo, hermano, de algo que no debe suceder en las iglesias. Muchas veces atribuimos
acentos y caracteres espirituales a conductas que no lo tienen. Y era justamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en el contexto de Corintios. Que Dios sea un Dios de paz, que Dios sea un Dios de orden, debe ser reflejado en lo que nosotros hacemos como iglesia. No podemos hacer las cosas a nuestra manera, no podemos vestir de espiritualidad asuntos que no tienen nada de espiritual. Así que eso en un primer término, ¿cierto? Para que nosotros lo podamos meditar. La iglesia del Dios de paz, lo anoté yo acá, debe ser una iglesia que refleje esa paz y ese orden. Hay otros textos, claro está, que hablan de la paz de Dios. Yo solamente quiero dar algunos que he anotado y voy a hacer algunos apuntes respecto de eso. Por ejemplo, Romanos 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahí el apóstol Pablo, escribiendo en este caso a los romanos, está señalando que la paz es un atributo de Dios, pero que se manifiesta en la vida de todos los creyentes. Por eso dice, el Dios de paz sea con todos vosotros. Esos vosotros son la iglesia en Roma. Luego Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es llamativo, ¿cierto? Como en una misma oración se habla del Dios de paz y como el Dios de paz, ¿cierto? Tiene esta capacidad de aplastar a Satanás y de ponerlo bajo nuestros pies. No dice el Dios de la guerra, dice el Dios de paz. Es que también cuando hablamos de la paz de Dios no es inactividad. ¿Se da cuenta? El Dios de paz también es poderoso. Y es poderoso para no solo para contrarrestar la obra de Satanás, sino para aplastarla, tal como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos. Mira lo que dice respecto de la paz también Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El apóstol Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo. Le dice a los filipenses, lo que aprendisteis y recibisteis, ¿sí? Aprender y recibir. Pero no solamente lo que oísteis y visteis. No es meramente, como hemos dicho en otras oportunidades, un asunto de intelectual, de manejar cierta información intelectual. Lo contiene, por cierto. Pero aquí está la clave, ¿cierto? Y lo llamativo y lo diferente. Dice, y visteis en mí. Es decir, el apóstol Pablo no solo predicaba, sino que también lo mostraba con su propia vida. Dice, esto haced. Era un ejemplo para los filipenses. Y luego mira lo que señala. Y el Dios de paz estará con vosotros. El vivir una vida, ¿cierto? Que se ajuste a lo que Dios espera de nosotros, imitando el modelo del Señor Jesucristo, ¿cierto? Siguiendo sus pisadas, es garantía también de que la paz del Señor va a estar siempre con nosotros. Vamos a estar en paz, hermanos, con Dios. Si usted está en paz con Dios, esa paz también se va a manifestar a todos los que le rodean. Otro más, Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Este me parece que lo leímos incluso el día domingo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es en el contexto ahí de reconciliación, de hacer uno de los gentiles y de los judíos, y en una aplicación, ¿cierto?, más cercana, podríamos decir, hoy día también a la iglesia, ¿cierto?, donde está constituida por hermanos de distintas nacionalidades, de distintos estratos, eh, de distintas profesiones u oficios. Entonces también eso es una aplicación un poco más práctica. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, perdón, ese ya lo leí. Y el último es 2 los Tesalonicenses 3:16. Dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Un bonito versículo. ¿Cómo va a dar la paz el Señor? En toda manera. Me da la idea, ¿cierto?, de que se refiere a una paz transversal. A una paz transversal. Y el Señor sea con todos vosotros. La paz del Señor
se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, y no solo en todas las áreas, sino debe ser manifiesta también en todas las situaciones de nuestra vida. La paz, ¿cierto?, más preciada que nosotros tenemos hoy es haber sido reconciliados con Dios por medio de la obra de Cristo. Eso es extraordinario. Y esa paz, esa nueva posición de reconciliación con Dios debe tener una manifestación en nuestra vida práctica. Debemos reflejar esa paz. Si yo estoy en paz con Dios, estaré también en paz con quienes me rodean, en mis relaciones. Eso debe ser visible, hermanos. No es solamente una cuestión de ideas. Yo acá puse para un poco introducir esto, la segunda parte donde se manifiesta los términos de la paz para con la humanidad, ¿cierto? En el plan de redención, ciertamente, con su pueblo y que contiene la promesa de paz, como yo anticipé, la promesa de reconciliación con Dios mediante la obra completa de Jesucristo. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Mediante la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obra completa de nuestro Señor Jesucristo? Su vida, su muerte y su resurrección. Eso es, en términos muy acotados, el Evangelio. La vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros accedemos, ¿cierto?, a esa obra mediante la fe, el Señor nos imputa su justicia perfecta, ahí está la vida, ¿cierto? Y nos perdona nuestros pecados. Nuestros pecados son redimidos. Por lo tanto, ahora sí tenemos acceso al trono de la gracia del Señor, porque cuando el Señor nos mira, amados hermanos, nos mira justificados, nos mira santos, nos mira a través de Jesucristo. Y es por eso que nosotros podemos acceder delante de Él. Y es por eso que podemos disfrutar de esta paz con Dios. Ya no en base a nuestros méritos, porque nuestros méritos son inservibles delante de la presencia de un Dios santo. Si yo quiero llegar al cielo pretendiendo argumentar que he sido un hombre bueno, hermano, la puerta del cielo se va a cerrar delante de ti. Pero si yo en fe, ¿cierto?, y en arrepentimiento, creo en la obra completa del Señor Jesucristo, me hago acreedor de su justicia y mis pecados son perdonados. Entonces puedo venir al trono de la gracia del Señor, no en base a mis méritos, sino en base a la obra completa del Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso, eso es extraordinario. Hay otro texto, ¿cierto?, que habla de la paz del Señor en Juan 14, 27. Creo que no lo apunté acá, así que lo voy a buscar. Juan 14, 27. ¿Qué nos dice Juan 14, 27? Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay otra vez el contexto, ¿cierto?, de los discípulos teniendo temor frente a la inminente partida del Señor Jesucristo. En ese contexto el Señor les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cierto? Una propiedad de Jesucristo, ¿cierto? La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, ¿cierto? Les dice a sus discípulos y en consecuencia también hoy a nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy, ¿cierto? Él no la ofrece como el mundo la da, dice el texto. ¿Dónde piensa usted hoy en día, dónde el mundo busca su paz? La busca en los bienes materiales, la busca en tener relaciones sentimentales tipo Hollywood, la busca en viajes, la busca en placeres, en distintos tipos de cosas que finalmente terminan dando paz de manera restringida, de manera momentánea. Ahora, la paz que el Señor nos ofrece, la paz
que el mismo Señor Jesucristo disfrutaba y poseía, no está sujeta a factores ambientales, por decirlo así. Proviene de la fuente de toda paz, que es Dios mismo. Maravilloso, hermanos, extraordinario. Am, la paz no es inactividad, ¿cierto? Y eso también es muy llamativo. Por ejemplo, en Hechos, mira lo que sucedió en Hechos, capítulo 9, verso 31. Dice así la palabra del Señor. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Mira lo que sucede cuando la iglesia tenía paz aquí en este contexto, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es una lección para nosotros, ¿cierto? Cuando la iglesia está en paz, no es que la iglesia no avance, no es que la iglesia no crezca, por el contrario, debiésemos imitar, ¿cierto? Debiésemos buscar la edificación, debiésemos andar en el temor del Señor, como lo hizo la iglesia primitiva. Y no solo eso, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En dependencia del Espíritu Santo, esa iglesia era fortalecida. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros tenemos la sensación o la idea de que hablar de paz es hablar de algo quieto, de que no se mueve, pero la iglesia en paz, la iglesia primitiva que estaba en paz, era una iglesia que estaba comprometida con el Señor, que avanzaba, que maduraba, y eso también debe ser muy deseable para nosotros como hijos del Señor. Una definición que da Wayne Grudem respecto de la paz, dice: la paz de Dios quiere decir que en su ser y en sus acciones, Dios está separado de toda confusión. Mira qué interesante, a propósito de lo que hablábamos al comienzo, de toda confusión y desorden. Y sin embargo está continuamente activo en innumerables acciones bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas. Un poco hablando, ¿cierto?, de la soberanía de Dios. No es, por lo tanto, no es inactividad, ya lo hemos venido diciendo, ¿cierto? Es, por el contrario, actividad en orden y en control. Va un poco acuñando la idea de paz y de orden. No es inactividad, es actividad, pero en el orden y en el control de Dios. Visto así, ¿cierto? Visto así, y entendiendo la paz por lo que es, definitivamente entra en la categoría de atributo comunicable. De hecho, es muy claro porque es un fruto del Espíritu, ¿cierto? Y eso lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23. Pero también, como hemos dicho en esta oportunidad, está muy vinculado a lo que es el orden y el control. Ahora, ¿cómo se manifiesta en nosotros el orden y el control? Con el dominio propio. ¿Sí? Algo que, si somos honestos y nos miramos al espejo de la palabra del Señor, nos cuesta mucho, dominio propio. Un ejercicio, ¿cierto? Piense usted cuántos problemas nos hubiésemos evitado de haber tenido más dominio propio. Si hubiésemos controlado de mejor manera nuestra mirada, lo que dijimos, quizás cuánto dolor nos hubiésemos evitado y hubiésemos evitado a otros. Entonces, cuando hablamos de paz y de orden, ¿cierto? No es solamente a un estado de inquietud, sino que es también imitar, ¿cierto? Este atributo del Señor sobre la base de una vida regenerada en el poder del Espíritu Santo, y manifestar también dominio propio, que es justamente lo contrario a la confusión y el desorden, ¿cierto? Cuando nosotros no ejercemos dominio propio, se va a manifestar, hermanos, confusión, desorden, vamos a lastimar a otros, y eso es muy claro. Amén. También el dominio propio está ahí enumerado dentro de el fruto del Espíritu en Gálatas 5:23. Como hijos de Dios, debemos entonces hacer reflejo de la paz y del orden de Dios en un mundo, amados hermanos, que es justamente todo lo opuesto. Un mundo de confusión, un mundo de desorden, un mundo que nos dice que el fin justifica los medios. ¿Sí? Muchos dicen, por ejemplo, a propósito de lo que hemos vivido en los últimos años acá en Chile,
que la revuelta social es justificada, que no hay otra forma de hacer los cambios si no es en base a la violencia, al desorden, a la confusión, al saqueo, al robo. Bueno, si somos hijos del Señor, no hay forma en que justifiquemos todo aquello. ¿Sí? No hay forma bíblica de justificarlo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con las corrientes de este mundo que muchas veces nos permean y son justamente lo opuesto de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Si nosotros no somos reflejos de esa paz y de ese orden, la pregunta que surge entonces, y con esto termino, ¿quién va a reflejar ese orden, hermano? Si la iglesia de Cristo, nosotros como iglesia local, no lo hacemos, ¿quién va a hacerlo? Somos el cuerpo de Cristo hoy, hermanos. Debemos asumir también entonces este atributo de Dios y también manifestarlo, ciertamente.